El día de hoy vamos a hablar de un tema que es importantísimo y fundamental en cómo percibimos la vida, en el valor que le damos a las cosas, en la idea que tenemos del control, de la dominación, de la posesión, de los objetos y el materialismo. Estamos viviendo, como lo hemos dicho en otros momentos, una época y una etapa material. El materialismo ha ganado un terreno significativo en la forma de vida actual. No podríamos negar que eso existe y persiste todavía el día de hoy. No podríamos negar que a pesar de que el planeta, el mundo, la humanidad se detuvo por alguna manera en algún momento, el materialismo sigue prevaleciendo, sigue existiendo de forma importante. Hemos dicho en otros momentos que ese materialismo no existía como ya existe, que existía una idea material de las cosas, pero había ideas por encima de ellas, y que en la actualidad no hace mucho tiempo, hace menos de 100 y tantos años, el materialismo llega para quedarse hasta este momento y abarca significativamente el pensamiento, la perspectiva, la forma y la manera de una construcción social y humanitaria, al punto que hoy por hoy es lo que prevalece. Y podemos comprobar el materialismo de una forma muy fácil. Incluso al hablar de la espiritualidad, lejos de entender una verdadera espiritualidad, existe una espiritualidad relacionada directamente con el materialismo. Cuando una persona regularmente va y le pide algo a Dios, generalmente se lo pide en bien del materialismo, de una condición física, ya sea por salud, ya sea por negocio, por dinero, por relación, pero buscando principalmente esa condición física, esa condición material. Cuando una persona va a un curso, principalmente sus inquietudes son cómo tengo más dinero, cómo compro la casa que he soñado, cómo tengo el negocio que quisiera, cómo puedo tener mejor beneficio en esto y en aquello. Muchas veces cuando las mujeres llegan a tener una relación de noviazgo o incluso casarse, a veces buscan a la persona que tenga una condición monetaria o un poder adquisitivo mayor, ¿verdad? ¿Quién le puede regalar mejores condiciones, regalos, una bolsa de mejor marca? ¿Quién le va a dar una estabilidad económica en muchos sentidos? ¿Qué carro trae? ¿Cuánto tiene en el banco? ¿En qué trabaja? Y preguntas de esa manera que de alguna manera volvemos y vemos que el materialismo está presente. Incluso vemos que papá y mamá hoy los dos tienen que trabajar generalmente y salir a la calle, y que incluso las preocupaciones de la casa generalmente o mayormente están dedicadas a esa idea de no alcanza el dinero, no podemos comprar, no podemos pagar, ya viene la renta, ya viene el pago de la casa, ya viene de alguna manera el pago de la luz, de esto, de lo otro, y la idea material también está presente de forma significativa hasta esa forma. Y podemos tener cualquier idea, y incluso las ideas que hay después de la muerte siguen ligadas a una idea material. ¿Qué me va a pasar a mí después de la muerte? ¿Qué me va a pasar con este cuerpo? ¿Se desintegra? ¿Dónde quedo? ¿A dónde voy? Pero no nos preguntamos en una idea de conciencia. Nos preguntamos principalmente en una idea de lo que creo ser, de lo que pienso que soy. Y el materialismo es una de las condiciones de la manifestación actual, de alguna manera, de estados vibratorios más densos. No quisiera decir más bajos en un sentido negativo, porque no es en un sentido negativo, sino más densos, que generan mayor densidad o mayor apariencia de densidad. Y que de alguna manera el que vive en un mundo material tan denso se esfuerza más, batalla más, tiene mayor dificultad para realizar sin esfuerzo o sin tantos problemas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿identificarte de esta manera con el materialismo es lo correcto? Y la palabra importante a entender en esta plática es identificarte. Vamos a entender el proceso de identificación con el mundo material. Y al entender el proceso de identificación con el mundo material, podríamos entender que existen más cosas, que existen más condiciones que solo lo material. De acuerdo a ello, podríamos encontrar y ver que hay otras condiciones más allá de lo material, que lo material no es lo que debe prevalecer o lo único que existe. Y
Vamos a las ideas principales o ideas que pueden darnos un mayor entendimiento de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, hoy por hoy, si vamos a la medicina y entendemos la medicina, vamos a entender que la medicina ve el aspecto principalmente físico. Y ve el aspecto físico tan duro que la imagen de un doctor ante una persona es que la persona es una máquina de forma literal. Y funciona con mangueras, con bombas, con ligas, con estructuras, con tubos, con líquidos, con procesos químicos, y ve como si fuera una fábrica, una máquina, ¿verdad? Y lógicamente, de acuerdo a esa perspectiva, quiere atender la necesidad humana cuando ve una falla. Entonces dice, mira, este tubo se rompió, esta máquina funcionó mal porque esta bomba no tiene suficiente presión. Fíjate que le sobra líquido, le falta líquido. Fíjate que de alguna manera el elemento químico tal no está presente o no está funcionando correctamente. Dale más químico de este, dale más vitamina D, dale más vitamina C, dale más magnesio, dale más calcio, dale más esto, dale más lo otro. O sea, y empezamos a hacer como si fuera una compensación de la perspectiva que tenemos porque la máquina está funcionando mal. Ayuda mucho la medicina actual. Se ha adelantado significativamente en la tecnología médica al punto que ha salvado y salva diariamente muchas vidas. Al punto que lógicamente ayuda mucho en muchos casos al ser humano. Sin embargo, en muchos otros no tiene respuestas. En muchos otros se ve rebasada la medicina actual por las condiciones humanas que a veces son muy adversas. Incluso cuando atiende ciertas condiciones, es peor el tratamiento que la enfermedad. Los efectos secundarios de los tratamientos generan cosas desastrosas. Incluso muchas veces las personas llegan a pensar que la enfermedad que están viviendo, los síntomas que tienen es por la enfermedad misma, cuando no es cierto. El 80, 70, a lo mejor hasta todos los síntomas que tienen, lejos de ser formados por una enfermedad, son por los tratamientos que se les están dando. ¿Qué pasaría si viéramos el cuerpo no solo material? ¿Qué pasaría si entendiéramos que existe una mente, que existe una emoción, que existe un comportamiento, que existe un entorno y que la interacción de todo ello se conjunta y converge para el funcionamiento del cuerpo y del ser humano? O sea, hace que todo está correlacionado, está unido y que muchas veces, por no decir siempre, pues lógicamente las enfermedades cuando se representan en un cuerpo físico es porque tienen una problemática no solo ahí, sino incluso su fuente o su nacimiento, su raíz, está en una condición de un comportamiento, como en una intoxicación o como en un vicio, o está en una raíz a lo mejor emocional, como en un temor, en un miedo, en una condición de estrés significativo, o en una condición mental donde la persona lógicamente tiene una distorsión de la realidad o cualquier otro tipo de condición, o simplemente una idea de persecución que también genera un estrés o incluso ataques de pánico o ansiedad. Tenemos que entender entonces que ver solo el cuerpo material como tal no tiene todas las respuestas. Que tenemos que entonces voltear a ver un ser integral, un ser completo. Y que de esa manera tuviéramos mucha más asertividad en poder resolver una condición de salud. Así como ese ejemplo de la medicina, hay muchos más. Por ejemplo, en una relación de pareja, el ser humano se ve reflejado totalmente a lo físico, como estamos diciendo, al materialismo. ¿Y qué es entonces lo material o qué es el materialismo? Pues el cuerpo físico. Entonces, para tener una relación de pareja, muchas veces pensamos y creemos que la relación de pareja debe estar basada principalmente en la sexualidad, en el acto sexual o en el contacto físico de alguna manera. Y lógicamente, la sexualidad es parte de una relación, claro, de un matrimonio, claro que es parte de ello, pero no es la base ni debe ser la base. Entonces, cuando los matrimonios no tienen tanta sexualidad o incluso llegan etapas a no tener sexualidad alguna, se sienten alejados, se sienten
que no se aman o que el amor se fue, donde lógicamente a lo mejor no. A lo mejor es una etapa que físicamente no hay un interés sexual, sin embargo en otros aspectos mentales, emocionales, en otros aspectos importantes también de la vida, puede existir todo y mucho mejor todavía que antes. Pero como está basado principalmente en la idea material, en el momento que la identificación material no está presente, que es la sexualidad o el contacto físico, pues la pareja piensa que el amor no está. Y no es así. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la persona se identifica tanto con lo material que dice esto es lo que yo soy? Y empieza a pensar que es el cuerpo físico. Empieza a creer que ese cuerpo físico es lo que es. Y no es así. Al punto que entonces se derivan ideas donde de alguna manera somos seres encarnados, ¿verdad? Donde es un alma que habita un cuerpo. Entonces el cuerpo aquí está habitado por un alma y en cierto momento el alma puede irse y otra alma me puede poseer o otro espíritu me puede poseer. Y hay unas ideas muy curiosas de esa manera que no son tan verdad. Que no son tan verdad porque no somos un cuerpo físico. Porque no realmente lo físico o lo material como lo vemos y lo percibimos no es lo que creemos. Nosotros no somos un cuerpo físico. El cuerpo físico es la representación momentánea de lo que somos. Y repito, el cuerpo físico es la representación momentánea de lo que somos. ¿Por qué la representación momentánea de lo que somos? Porque somos mucho más que un cuerpo físico. Y el cuerpo físico es una representación del momento actuante molecular y atómico, como si fuera una fotografía, ya que estamos en un constante movimiento y de alguna manera esa manifestación está cambiando cada instante. Por lo tanto, aunque parezca que es lo mismo, parezca que existe una continuidad, somos solo eso, la representación momentánea de lo que realmente somos. Entonces, seguir dándole tanto valor al cuerpo físico, cuando solo somos la representación momentánea, es sufrir, es batallar, es vivir a medias, vivir en lo poco, vivir en lo absurdo. ¿Por qué? Porque no somos el cuerpo físico. No lo somos. Esto no soy yo. Y entendámoslo claramente. Esto no soy yo porque esto es una representación de lo que verdaderamente soy. Incluso esto que es la representación no prevalece, no continúa, está cambiando cada instante y cada momento. Mis células se modifican, mueren y nacen. Los átomos de mis células están en movimiento constantemente, cada milisegundo, más que un milisegundo. Por lo tanto, ¿por qué no vivir de acuerdo a lo que somos? ¿Por qué seguir viviendo el mundo material por lo material cuando lo material no es lo que verdaderamente somos, sino solo es una representación de lo que realmente somos? Donde entonces queremos modificar, cambiar, interactuar con la representación de lo que somos, donde no tiene el poder de interactuar realmente con lo que somos. O sea, hace que, aunque parezca un trabalenguas, aunque parezca una idea que no se entiende, lo que quiero decir es que lo físico es una percepción, es una ilusión, porque solo es una representación como resultado de la verdad, del ser verdadero que somos. Entonces, cuando dejamos el materialismo de lado, no porque lo neguemos o que no exista, sino que de alguna manera el materialismo es parte de nuestra vida y empezamos a vivir en el materialismo, lógicamente, experimentando lo pleno y lo maravilloso de lo material, pero desde la fuente verdadera, de verdad, valga la redundancia, que es el ser y que es lo que somos, todo tiene más sentido.
tenemos más potestad, más poder, más oportunidad de modificar, cambiar, interactuar, realizar, manifestar consciente, congruentemente toda nuestra vida. Entonces, la oportunidad de disfrutar, la oportunidad de plenitud es una constante en lo que vivimos y realizamos. Todo aquel que continúe viviendo solo en lo material, por lo material mismo, se va a sentir siempre aplastado, rebasado, se va a sentir siempre impotente, siempre va a sentir que no es suficiente y va a continuar en esa situación de sufrimiento siempre mientras esté con esa condición o con esa perspectiva. No es justo, no es necesario, no es correcto, no es la mejor forma de vida. Te mereces vivir mejor. Y para vivir mejor, tienes que entender entonces que lo material como tal no existe. Incluso, científicamente demostrado, hoy por hoy, existe una lucha increíble entre los científicos de querer demostrar la sustentabilidad de la materia. ¿Cuál es la fuente de la materia? ¿Por qué la materia existe como tal? ¿Por qué tiene densidad? ¿Por qué tiene masa? ¿Por qué la materia puede tener un peso, una masa? ¿Es la gravedad? ¿Es la fuerza fuerte, la fuerza débil de un átomo? ¿Qué fuerza está aplicando ahí? ¿Cuál es la fuerza que integra la masa de la materia al punto que le da solidez a las cosas? Y entonces empiezan a hacer teorías, empiezan a hacer matemáticas, empiezan a hacer condiciones de física cuántica, empiezan a hacer tantas cosas queriendo entender el origen de la masa en la materia. Y hasta hoy no han encontrado nada. Hicieron grandes aceleradores de partículas gastando billones y billones de dólares para acelerar una parte de una partícula, chocarla contra otra y poder hacer un bosón y poder hacer esto y poder hacer lo otro y tratar de encontrar de lo que está hecho la masa de la materia. No han encontrado nada. Peor aún, se dan contra la pared diciendo, entonces, ¿de qué está hecha la materia? ¿De qué están hechas las cosas? Y lo tienen frente a ellos, literal, pero no lo quieren aceptar. Está hecho de nada. ¿Y por qué está hecho de nada? Porque solo es una percepción. Porque el fundamento de la materia, de la masa de la materia, solo es la capacidad del ser humano de percibirla. O sea, hace que la grandeza no está en la masa de la materia o en la materia misma. La grandeza está en la capacidad de percepción y experiencia que tiene el ser humano. Entonces, el que le da la masa a la materia es el ser humano en su observación y en su percepción. No tanto que la masa tenga el valor por sí misma. Por eso, el observador, aquel que experimenta, le da una grande experiencia, valor, situación de comportamiento a aquello que está observando o que está experimentando. Yo sé que a lo mejor lo que estoy diciendo, dice, bueno, entiendo que me está diciendo algo, pero no sé qué me está diciendo. Bueno, vamos a resumir lo que estoy diciendo. Más fácil. La materia solo es una proyección de la conciencia. Y cuando la vivimos y la experimentamos es una percepción de esa proyección. Y tiene valores, tiene formas, maneras de representar condiciones específicas como las fuerzas de la gravedad, las fuerzas que sostienen y sustentan el universo como lo conocemos aparentemente. Y lo vivimos y lo experimentamos y no podríamos negarlo porque existe, porque puedo tocar, porque puedo ver, porque puedo experimentar. Pero esa es una gran oportunidad de percepción que tenemos. Y cuando vamos más allá de esa percepción y entendemos la fundamentalidad de esa percepción, el mundo en el que todo puede coexistir, y ver el mundo desde ahí, todo tiene más sentido. Todo es más fácil, más sencillo. Y puedo poner un ejemplo muy claro que lo he puesto en otras ocasiones. Imaginémonos que alguien está o quiere construir
un edificio. Y para construir un edificio, pues lógicamente necesita unos planos. Hace el dibujo de los planos, construye el edificio. Una vez construido el edificio, se dan cuenta que hubo un gran error y hay que tumbar 15 o 20 paredes del edificio que estaban fuera de lugar y que hacía que no tuvieran acceso a ciertas áreas. ¿Cuánto costaría un error de esa manera? Pues lógicamente podría costar incluso que a la posibilidad de tumbar hasta todo el edificio. O simplemente tumbar los 15 o 20 muros, que a lo mejor sería bastante costo en tiempo, en dinero, en esfuerzo. Pero ¿qué pasa si ese error hubiera sido consciente de él antes de construir el edificio, en el momento en que estoy haciendo la planeación o en el plano mismo? ¿Cuánto me cuesta tomar un borrador o la computadora, borrar las 15 o 20 paredes, ponerlas en su lugar o no ponerlas y tener el plano correcto y posteriormente haber construido el edificio y cuando se haya hecho la construcción todo estuviera en el lugar correcto sin ningún error? Hubiera sido un costo muy pequeño de una computadora cambiar algunos códigos o algunas partes del dibujo, o con un borrador borrar y con un lápiz o con un plumón poner las paredes donde iban a ir o borrarlas simplemente. Así es igual, cuando tú vives en el materialismo puro, en lo material por lo material, todo te cuesta más caro, todo es más esfuerzo. Pero cuando vas a la verdad y en la verdad reconoces las condiciones que hay que cambiar, reconoces las condiciones que hay que modificar y haces los cambios necesarios, cuando lo material está frente a ti, ya están correspondientes a esos cambios. Entonces la identificación con lo material tan duro como es actualmente, es un error de la humanidad actualmente. Es un error, es una condición que trae el sufrimiento, la enfermedad, el dolor que hoy se vive, la impotencia, la insatisfacción. No es justo, no es necesario. No es la mejor forma en que vivas. Hay que ir cada vez más al entendimiento profundo de ti. Hay que ir cada vez más descubriendo quién realmente eres, no quién te dijeron que creyeras que eres. No eres lo único que ves, no existe lo único que percibes. Existe más allá de lo que percibes, eres más allá de lo que ves. Por lo tanto, no eres un ser encarnado, eres un ser manifiesto. Y lo manifiesto es resultado de la verdad que eres. Vuelve a la verdad, vuelve a la raíz. No es casualidad que estés escuchando lo que hoy estás escuchando. Si lo estás escuchando es porque es una invitación a descubrir quién eres en verdad, a dejar lo absurdo, a dejar lo necio e ir más allá de ello, a descubrir la verdad. Durante estas pláticas, lo que hemos hecho es eso, llevarte de la mano para descubrir la verdad. Y lo que vamos a ir continuando durante estas pláticas es eso, tomarte de la mano y caminar contigo hombro a hombro, paso a paso, descubriendo la verdad, mostrándote la verdad para que reconozcas eso, lo que realmente eres. Vivas de acuerdo a ello si así lo quieres y disfrutes la vida como la podrías disfrutar. La vida es maravillosa, maravillosa es la vida. Solo hay que saberla ver, hay que saberla percibir. Si solo percibes una parte de la vida que es lo material, te estás perdiendo de todo lo demás. Cuando tienes la oportunidad de ver la integridad de toda la experiencia, la vida es muy vasta y llena. La insatisfacción no es porque no haya suficiente. La insatisfacción es porque no percibes todo lo que hay. Solo percibes una pequeña parte que es lo material y por lo tanto dentro de lo material, como falta todo lo demás, la insuficiencia prevalece. ¿Quieres vivir pleno? Vamos a hacerlo. Vamos a ver la verdad, vivir de acuerdo a ello y que este viaje valga la pena. Ojalá tengamos tiempo de poder compartir durante estas pláticas, tengamos tiempo de que esto se convierta en una prioridad para ti, que no sea simplemente un momento que
pues no tengo que hacer y voy a ver esa plática. No, muy por el contrario. De mi parte es un compromiso de llevarte de la mano. Ojalá de tu parte sea un compromiso de tomarla y que de acuerdo a ello caminemos juntos en el descubrimiento de la verdad. Bueno, posteriormente vamos a ir continuando. Y este proceso de identificación material es muy importante que durante la semana vayan pensando en él, vayan tomando una mayor conciencia de todo lo que representa. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a, en este ejercicio, identificarnos más allá de lo material. Vamos a llevar esta identificación trascendental o trascendiendo lo material para dar una pequeña muestra de lo que es ir más allá de lo que perciben tus ojos. Si estás listo, acompáñame en este viaje. Cierra tus ojos un momento. Respira profundo disfrutando este instante. Este instante es tuyo y de nadie más, te pertenece. En este instante es lo único que tienes, lo único que eres. Te has pasado una vida percibiendo, dándole importancia a lo que tus ojos ven, a lo que tus manos tocan, a lo que tus sentidos en conjunto te muestran. Y crees que esa es la verdad y la única existencia. Pero hay más que eso. Eso no es lo único que hay, lo único que existe, lo único que eres. Siente tus manos, siente tu cuerpo, siente el peso de tu cuerpo, cómo está postrado en una silla o en una cama, los pies sobre el piso. Siente la temperatura, los sonidos, a lo que siempre le has dado importancia y valor. Ahora detente. Date cuenta que no es lo único que existe. Y vamos más allá de lo que percibes. Y vemos cómo poco a poco vamos expandiendo nuestra percepción y sentimos que nos expandimos, que crecemos, que vamos flotando y vamos viendo más allá de lo físico, más allá de nuestros sentidos objetivos. Y vamos volando cada vez más, flotando por encima de la casa o del edificio que estamos, ligeros. Vamos viendo la ciudad, el país, el continente, el planeta. Y vamos en el espacio, volando, ligeros, sin peso. Y frente a nosotros tenemos el sol, radiante y brillante, magnífico. No nos quema, no tenemos miedo. Muy por el contrario, sentimos paz, tranquilidad, el calor agradable. Y nos vamos acercando poco a poco al sol, sin miedo. Cada vez nos acercamos más al sol. Y sentimos más paz, más tranquilidad. Llegamos hasta el sol. Y vamos más allá del sol hasta su centro. Y estamos rodeados de la energía del sol. Todo lo funde. Nuestro cuerpo se funde en el sol. Y somos el sol mismo. Y disfrutamos en este momento siendo el sol. Sentimos toda la fuerza, la energía, el calor. Somos el sol mismo. Y disfrutamos de esta experiencia. Trascendemos lo físico. Somos la esencia del sol, la vida.
disfrutamos de esta experiencia. Somos la vida misma, la fuerza, la esencia del sol, radiantes, brillantes, poderosos, llenos de energía, llenos de vida, llenos de luz. Somos el sol. Somos el sol. Poco a poco volvemos a la conciencia objetiva y abrimos los ojos. Bueno, esto fue una pequeña muestra de trascender lo físico e ir más allá de ello. Más que un ejercicio de imaginación, realmente es un viaje en conciencia. Un viaje a una realidad que existe ahí. Sin embargo, en competencia de lo material pareciera que solo fue nuestra imaginación. Y no es así. Es una realidad ya que nosotros estamos y somos donde nuestra conciencia está. Y cada vez que se practican estos ejercicios, cada vez que se practican cada vez más, tenemos la oportunidad de descubrir la verdad y darnos cuenta que es más verdad este tipo de condición de conciencia que lo físico. Y que incluso la integridad de todo nos da una mayor oportunidad.